Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 38 bis y se reforma el artículo 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de adecuación de las funciones de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El dictamen considera una iniciativa de la senadora Susana Harp Iturribarría presentada el 10 de diciembre de 2024. Se le dio primera lectura en la sesión del pasado martes 25 de marzo. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Se omite la lectura, Presidenta. Se concede el uso de la palabra a la senadora Susana Harp Iturribarría para presentar el dictamen. Presidenta de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias, Presidenta. Con su permiso, en nombre de las y los integrantes de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de manera conjunta con la Comisión de Estudios Legislativos, sometemos a consideración del Pleno este dictamen. Se trata de un ajuste de las disposiciones de los artículos 38 bis y 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal respecto de las facultades que corresponden a la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Las modificaciones al artículo 38 bis establecen un conjunto de precisiones normativas respecto de las funciones de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI. En particular, se propone eliminar la duplicidad de contenido de la fracción cuarta y quinta aprobadas recientemente y dotar a la fracción quinta de un nuevo contenido a fin de que la nueva Secretaría de Ciencias tenga facultades para coordinar los esfuerzos interinstitucionales relacionados con su política en materia que desarrollan otras entidades públicas para la atención de los problemas más apremiantes del país. También se adiciona una nueva fracción 33ª, cuya finalidad es dotar a la CECITI de las atribuciones para expedir las normas de carácter general y demás actos administrativos que le correspondan de conformidad con sus funciones, en tanto se lleve a cabo la revisión de la Ley General en la materia que seguramente atenderá este asunto. Asimismo, se incluye la revisión de la fracción séptima del artículo 42 ter respecto de las atribuciones de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Se trata de un tema sensible que cobra mayor relevancia cada día con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Esta fracción está dirigida a establecer las bases y coordinar los asuntos relativos a la soberanía tecnológica en el sentido de garantizar un modelo soberano respecto al conjunto de temas que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. En este sentido, el texto de la fracción séptima del artículo 42 ter, por la reforma en que quedó redactado, va más allá de la toma de decisiones sobre la gestión y control de datos, el diseño de plataformas, el uso de software, hardware y los servicios digitales, asuntos que son competencia de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y va más allá de su contenido porque la referencia está hecha a la soberanía tecnológica en general y no solamente a las decisiones en materia de política digital.
Si bien se trata de facultades concurrentes entre la Agencia de Transformación y la Secretaría de Ciencias, el proyecto de decreto que se va a votar precisa que la facultad que corresponde a la agencia se circunscribe al fortalecimiento de las decisiones soberanas sobre los temas en materia digital y la infraestructura tecnológica correspondiente y no al amplio conjunto de temas en materia sobre soberanía tecnológica. Agradeceré, compañeros y compañeras, su voto a favor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, senadora. Iniciamos con la discusión del dictamen en lo general y para ello tiene la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno del Movimiento Ciudadano a Favor. Y aprovecho, honorable asamblea, para informarles que tenemos la visita de un grupo de estudiantes y profesores del Colegio Cristóbal Colón provenientes del estado de Aguascalientes. Nuestros visitantes acuden por invitación de la senadora Gina Gerardina Campuzano González y del senador Juan Antonio Martín del Campo. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Doy la bienvenida a quienes nos visitan esta mañana, a quienes nos acompañan también en el canal del Congreso, en las diferentes plataformas. Quiero iniciar mi participación esta mañana reconociendo a la promovente de esta iniciativa, la senadora Susana Harp, y al mismo tiempo a quienes integran estas comisiones unidas de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la de Estudios Legislativos también, por su puntual trabajo, por su diligencia para subsanar diversas imprecisiones legislativas contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, todas ellas derivadas de la reforma en materia de ciencias, humanidades, tecnología e innovación. La finalidad del dictamen que hoy se está discutiendo, como lo señala la propia dictaminación, es por una parte eliminar la duplicidad de contenidos relativos a la facultad o facultades de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Estas están establecidas en la fracción cuarta, en la fracción quinta, en el artículo 38 bis. Asimismo, se propone revisar la doble atribución en materia de soberanía tecnológica entre la Agencia de Transformación Digital y la que se asignó también al CONACYT. La corrección de dichos aspectos nos parece fundamental para dotar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de certeza jurídica en el ordenamiento de las funciones de todas sus dependencias. Como bien señala el dictamen, esta ley establece los límites de las responsabilidades de la autoridad gubernamental en el marco de su desempeño en las instituciones públicas, por lo que observar su coherencia debe ser una prioridad para todos nosotros. Y si bien es cierto que Movimiento Ciudadano vamos a votar, por supuesto, a favor de este dictamen, no quisiera dejar de señalar que no tendríamos necesidad de estar atravesando por esta revisión, por esta dictaminación de nueva cuenta de esta comisión, si nosotros estuviéramos siendo minuciosos y sobre todo responsables con el manejo de nuestros tiempos, si no tuviéramos que estar trabajando o legislando en fast track, como lo hemos dicho, sin un ejercicio o análisis profundo de las propuestas, del material que llega a discusión de este Senado y en consecuencia a discusión de este mismo Pleno. Es decir, compañeras y compañeros, podríamos evitarnos este doble trabajo, este doble ejercicio en el Pleno, si estuviéramos recibiendo a tiempo las iniciativas que se turnan a este Senado. De cualquier manera, el Movimiento Ciudadano vamos a ir a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Barrales.
Continúa en el uso de la tribuna la senadora Lisette Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. En toda democracia sólida, el respeto al Estado de Derecho se traduce en una sola exigencia fundamental: que el poder público actúe dentro de los límites que marca la ley y que esos límites estén claramente establecidos. La claridad normativa no es solo una condición indeseable de las leyes, es una condición necesaria para que las instituciones funcionen con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Cuando las normas son claras, precisas y coherentes, el Estado se convierte en un verdadero garante de derechos y no en un generador de incertidumbre. Porque lo que está en juego cuando hablamos de claridad normativa es la legitimidad del ejercicio del poder. Una norma ambigua o duplicada genera confusión, abre espacios a la discrecionalidad y en muchos casos provoca conflictos de competencia entre dependencias públicas. Y cuando el poder se ejerce sin claridad, se debilita la confianza ciudadana, se entorpecen los procesos administrativos y se limita la capacidad del Estado para responder eficazmente a las necesidades sociales. Por ello, este dictamen que hoy aprobaremos es fundamental, porque tiene como objetivo clarificar y armonizar las atribuciones de dos entidades recientemente creadas: la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Toda vez que en la redacción actual de la ley se presentan repeticiones y ambigüedades que afectan la eficacia administrativa y la claridad normativa. Además, se permite a la Secretaría utilizar y suscribir actos administrativos conforme a sus atribuciones legales mientras se actualiza la legislación en materia. También elimina la duplicidad de atribuciones en materia de soberanía tecnológica entre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y se armoniza sus competencias con lo establecido en la Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen porque es fundamental dar claridad a la legislación para evitar contradicciones, lagunas jurídicas y conflictos de interpretación que puedan afectar la correcta aplicación de la ley. Este dictamen no solo corrige errores formales, sino que también contribuye al fortalecimiento institucional al delimitar claramente el alcance de cada dependencia y evitar ambigüedades que puedan entorpecer el cumplimiento de sus funciones. Con estas reformas también se avanza en la armonización normativa entre la Ley Orgánica y la Ley General en materia de ciencia y tecnología, contribuyendo a la construcción de un sistema nacional más eficiente, coherente y transparente. En el PT estamos convencidos que apoyar este dictamen que mejora la gestión pública en áreas clave para el desarrollo nacional, el conocimiento, la innovación y la transformación digital es una muestra de responsabilidad legislativa, porque una administración pública moderna requiere leyes precisas, claras, funcionales, y este dictamen es un paso firme hacia este objetivo. Pero sobre todo el hecho de que todas estas modificaciones nos ayuden a que puedan ser de acceso directo a nuestra gente, resolviendo los problemas que durante mucho tiempo la administración pública los hizo obsoletos. Por eso reafirmo, el voto del partido será a favor de este dictamen. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora. Les informo que tenemos la visita de periodistas de la Sierra Gorda de Querétaro,
quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorante Lambarri. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del Senado de la República. Continúa en el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, a favor y hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Adelante, senador. El día de hoy hacemos unas modificaciones de lo que nos quedó pendiente y que afortunadamente la senadora Susana Harp pudo tener la sensibilidad de analizar y revisar qué es lo que nos faltó modificar y adicionar y hacer los cambios que fueran necesarios para agilizar la aplicabilidad de las recientes reformas que hicimos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, iniciativa que fue presentada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que nos permitirá darle agilidad y, como ya se ha señalado aquí, no solo armonizarlo, sino evitar todo tipo de duplicidades que en el camino se pudieran presentar. Esta armonización se hace precisamente en 2 áreas fundamentales que aquí se han señalado, como es la Secretaría de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como también de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La soberanía tecnológica es un tema del que se habla mucho en la actualidad y está orientado a la toma de decisiones soberanas de una nación en materias sensibles o estratégicas, las cuales se relacionan con la autonomía de un país en relación con el manejo de su información, datos e infraestructura tecnológica. En el gobierno actual se ha buscado fortalecer la soberanía científica de México con la transformación del CONACYT en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. También se están impulsando proyectos importantes de electromovilidad, investigación médica, desarrollo de semiconductores, creación de nuevas universidades y centros de investigación, así como el impulso a la cooperación científica internacional. Por ello, más que una meta normativa, la soberanía científica y tecnológica es una necesidad para fortalecer nuestra independencia y seguridad nacional. Con base en lo anterior, el dictamen que hoy estamos discutiendo propone la eliminación de la duplicidad en el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sobre las atribuciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Cabe recordar que dicha ley establece la soberanía para las siguientes materias: soberanía del territorio nacional, a cargo de la Secretaría de la Defensa; soberanía del mar territorial, a cargo de la Marina; soberanía y seguridad energéticas, a cargo de la Secretaría de Energía; y la soberanía alimentaria, a cargo de la SADER. La reforma planteada, estamos seguros que contribuirá a coordinar los esfuerzos intersectoriales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de ciencias, humanidades, tecnología e innovación, para reforzar su incidencia en el bienestar social y en la atención de los problemas más apremiantes del país. Este es un tema fundamental e importante en lo que refiere a las atribuciones de la soberanía tecnológica. Hoy por hoy
Este es un tema muy sensible, que ha avanzado, que ha escalado y que no se detiene. Que tenemos que hacer las adecuaciones al marco legal que sean necesarias para mantenernos vigentes y sobre todo para que tenga un sustento para poder llevarlo a la práctica, sin que haya tropiezos legislativos o legales. Esto a su vez contribuye al fortalecimiento de la soberanía nacional y la independencia científica y tecnológica de nuestro país. En consecuencia, el dictamen que estamos discutiendo plantea una corrección necesaria por motivos de congruencia normativa, como ya lo señalé, y de certeza jurídica, por lo que las senadoras y senadores del Partido Verde votaremos a favor de este dictamen, iniciativa de la senadora Susana Hart. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes del Liceo Universidad Pedro de Gante, quienes acuden por invitación de la senadora Alma Carolina Villano Austria. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad CUGS, quienes acuden por invitación de la senadora Ruth González Silva para conocer el desarrollo de los trabajos legislativos. Esperemos que su visita sea provechosa para su desempeño académico. Sean bienvenidas y bienvenidos a este Senado de la República. Están en el margen superior derecho.
Pregunto a la Asamblea si alguna senadora o senador falta por emitir su voto. Sigue abierto el sistema de votación. Nuevamente pregunto a la Asamblea si alguna ciudadana, senadora o senador falta por emitir su voto. Continúa abierto el sistema de votación. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. Viene subiendo todavía 5 senadores para registrar el voto. Ok, nos esperamos. Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 38 bis y se reforma el artículo 42 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de adecuación de las funciones de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.